Sí, pero está la gente hablando. Bueno, hola, soy Gorka Guardiola Múzquiz y he venido a hablar de RIPS, Robotic Intrusion Prevention System. Esta charla era media con Enrique Soriano, pero está malo, así que bueno. Este proyecto es parte del proyecto de Marce, ¿vale? Y está financiado por el proyecto de Marce. Empezamos ya. Entonces, hay dos componentes importantes de la robótica. Una es la seguridad, que es la protección frente a fallos o accidentes que ponen en peligro el entorno físico. Por ejemplo, pues, que un robot le haga daño a alguien o que haya peligros medioambientales porque el robot pues, suelte alguna sustancia tóxica o peligros para la salud de cualquier tipo, pues si tiene que reanimar a alguien el robot, pues que no lo haga bien y lo mate, ¿vale? Y eso es lo que tradicionalmente se llama seguridad o safety. Y hay otro tipo de seguridad también en castellano, que también traducimos como ciberseguridad quizás, que es diferente, que son ataques dirigidos, son ciberataques a un sistema o a una red intencionados, ¿vale? Que quieren pues dañar el sistema o robar datos o usar recursos de forma ilegítima. ¿Vale? Son dos cosas diferentes y las dos cosas son importantes en robótica. En general, todos los sistemas robóticos o ciberfísicos tienen que tener en cuenta los dos, ¿vale? Porque los incidentes de ciberseguridad pueden desencadenar accidentes o fallos que provoquen daños físicos. Aquí hay dos fotos con dos ejemplos. Uno es un periodista de Wired, como una prueba de concepto, le atacaron su jeep y lo sacaron de la carretera, ¿vale? Y el otro es un clásico que es el ataque a los sistemas de Stuxnet. Stuxnet fue un ataque que se realizó contra centrifugadoras de uranio en Irán, que es como se considera como una de las primeras ciberarmas así que se han usado así a gran escala. ¿Vale? Los dos son ataques a sistemas ciberfísicos, ¿vale? Y los dos han provocado los dos tipos de cosas, daños físicos y además son ataques a través de la red, o sea, a través del sistema de computación. Bueno, en robótica tradicionalmente la seguridad o el safety siempre se ha tenido en cuenta, ¿vale? De hecho, para aplicaciones médicas, asistencia personal, entretenimiento, robots industriales, siempre ha habido estándares, el ISO 10218 y, bueno, y muchos otros, ¿vale? Y sin embargo, la ciberseguridad, la seguridad informática, no se ha tenido demasiado en cuenta hasta recientemente. De hecho, en la primera versión de ROS no había prácticamente ningún mecanismo de autenticación, confidencialidad, cifrado, todas estas cosas. Y bueno, ahora poco a poco se van incorporando y el campo de la robótica se dando cuenta de que esto es importante. Ni siquiera en los buses industriales que se utilizaban para robots industriales había prácticamente ningún tipo de seguridad. Iba todo en claro y cualquiera se podía conectar allí y hacer lo que quisiese. Ya digo que esto está cambiando. En ROS 2 empieza a haber ya mecanismos de autenticación, cifrado y auditoría y demás. Entonces, ¿qué problema intentamos resolver? Bueno, los IDS convencionales, los sistemas de detección de intrusiones, analizan capas de red, enlace, red, transporte y aplicación, pero no son capaces de analizar aplicaciones robóticas del estilo de las de ROS 2, que son en realidad, en el fondo, sistemas distribuidos con un tipo de aplicación muy concreta, ¿vale? Son los nodos de ROS 2 comunicados entre ellos, interactuando con sistemas físicos. Y luego los IPS convencionales, pues sí, son capaces de cambiar las reglas del firewall, emitir alarmas y demás, pero no son capaces de tener contramedidas y mitigaciones específicas para robots, como por ejemplo evitar que puedan hacer determinado tipo de cosas comunicándose a través de mensajes pues, eso, de ROS 2 o del sistema que sea. Entonces, el objetivo de RIPS es crear un sistema de detección de intrusiones específico para robots, ¿vale? Utilizando ROS 2, analizando publicaciones, suscripciones, tipos de mensajes que van a través de la red y dando la posibilidad de hacer un análisis más detallado del contenido de los propios mensajes y además crear mecanismos de prevención de ataque y contramedidas y mitigaciones fusionando la idea esta de security y safety, de seguridad y ciberseguridad.
Esta es la transparencia fundamental de las ideas que hay detrás de RIPS, ¿vale? Es un participante a nivel ROS2, como cualquier otro nodo de ROS, ¿vale? Y se dedica a inspeccionar, se suscribe a todos los topics y se dedica a inspeccionar todos los mensajes y todas las suscripciones y el grafo de ROS. Y por debajo también puede integrar un IDS clásico como Snort. Aparte tiene un lenguaje propio de descripción de reglas para ver qué hace cuando detecta una intrusión y cómo la detecta, ¿vale? Y utiliza un framework de safety tradicional de ROS2 que se desarrolló en Bosch, que es el sistema de la idea esta de System Modes, para cambiar el modo de los nodos de ROS cuando detecta un problema. Entonces tiene esto como mecanismo de mitigación. Bueno, esto es un dibujo de la idea de cómo es la interacción con los System Modes. Entonces, el RIPS está en el nivel de alerta normal. Cuando detecta algún tipo de compromiso, ya sea pues aparece un nodo que no debería estar, o detecta que hay una imagen en una cámara que no debería estar, o lo que sea, se comunica con los System Modes y cambia los modos de los nodos a modos en los que no puedan hacer las cosas que estaba intentando hacer el intruso. Entonces, para eso, la configuración de esto es un conjunto de reglas y un conjunto de niveles de alerta. Los niveles de alerta son niveles definidos por el RIPS, pero que tienen que tener una relación uno a uno con los System Modes, ¿vale? Están relacionados. Bueno, o sea, no uno a uno, sino uno a n. N a 1. El RIPS es reactivo, entonces hace cosas cada vez que ve un cambio. ¿Vale? ¿Qué cambio? Mensajes enviados a los topics, cambios en el grafo de computación y luego eventos externos. Que haya el Snort o el IDS que sea detectado alguna intrusión o luego se permite al operador interactuar con el RIPS para, por ejemplo, desescalar si ya ha arreglado el problema o lo que sea. Entonces, una regla de RIPS básicamente tiene un nombre, luego tiene una expresión booleana. En la expresión booleana se consultan cosas como campos de los mensajes, qué tipo de cambios ha habido al grafo de computación y demás. Y si la expresión booleana da true, evalúa true, entonces se disparan las acciones. Las acciones son una cadena de procedimientos que se ejecutan como consecuencia de estas reglas. Entonces, la arquitectura de RIPS está dividida en dos partes. Bueno, este es el primer prototipo que hemos hecho de investigación para ver si esto era factible, ¿vale? Más adelante esto se podrá hacer de otra manera un poco mejor, pero la idea de esto es, hay un núcleo que es el motor de detección, que es el que interpreta el fichero de reglas y reacciona a los eventos proporcionados por el monitor. Y el monitor es básicamente un nodo de ROS escrito en Python, que es el que participa igual que cualquier otro nodo de ROS y cada vez que hay algún cambio le escribe al motor de detección. Entonces esta es la arquitectura. Aquí está el motor. Vale, estos son los System Modes. Entonces el motor interpreta las reglas. El administrador también se comunica con el motor. Snort también se comunica con el motor y esta comunicación es un socket de Unix, ¿vale? Ya digo que la idea es que todo el RIPS termine finalmente siendo un solo programa. Entonces el RIPS-PY este es una clase de Python 3 que hereda del nodo de ROS y configura un timer para hacer polling para preguntar cómo está el grafo de computación, ¿vale? Y cada vez que cambia, pues hace lo que tiene que hacer, se suscribe a los nuevos topics que aparecen y demás, y además mantiene una copia, una representación propia del grafo de computación. Cada vez que hay una variación de ese grafo, cada vez que hay una variación en ese grafo, avisa al motor. Y eso, bueno, cuando detecta un topic nuevo, cualquier topic nuevo se suscribe a él, ¿vale? Con cuidado de ignorar el topic ROSOut, que es el de la consola, porque si cada vez que viese, pues entraría ahí en un bucle y empezaría que esto nos ha pasado, empezarían ahí a llegar mensajes hasta que se saturase aquello.
¿vale? Y básicamente crea una inner function, que es un manejador para recibir del topic. Cada vez que recibe del topic, coge el mensaje y se lo manda al motor. Este es el código, tampoco tiene, o sea, este es el resumen del código de lo que acabo de decir, que tampoco tiene mucho. FAI es el manejador, ¿vale? Cada vez que recibe un mensaje, pues le manda el mensaje en YAML para que sea más fácil para el manejador, y también empaquetado en binario, serializado en binario al motor. Y el motor recibirá el mensaje, hará lo que sea, disparará las reglas, y si cambia el nivel de alerta, le contestará al RISC-V para que avise a los system modes y cambie el modo de los nodos del grafo. Bueno, aparte hemos implementado también lo que llamamos el RIPS Dash, que básicamente es un dashboard de modo texto para monitorizar todo y poder depurar esto, ¿vale? Que tiene arriba el modo de alerta y luego los topics dibujados en un árbol y los nodos dibujados en un árbol, y abajo pues los mensajes según van llegando. Vale. El motor del RIPS es como un pequeño lenguaje de programación, ¿vale? Tiene su pequeño parser descendente recursivo con un brad parser para las expresiones y demás, y tiene una gramática definida cuidadosamente para que sea todo lo más predecible posible, porque este conjunto de reglas va a ser la que defina cómo de seguro es el sistema, entonces es muy cuidadoso, ¿vale? Es con tipado estricto, comprueba todas las cosas, las reglas están divididas en secciones y hay una sección para diferentes tipos de mensaje y solo se pueden comprobar en las expresiones las cosas que vienen de ese mensaje si no da un error de tipos, ¿vale? Y tiene hay dos implementaciones, una que es un intérprete de las reglas, y hay otra versión que es un transpilador que compila eso a Go y luego se puede compilar en un binario para que vaya más rápido. Que en realidad esto ya veremos que no importa mucho. Entonces, el motor cada vez que recibe un mensaje en YAML por el socket, pues mira a ver las reglas adecuadas y las evalúa y las dispara. Y luego aparte hace polling del fichero de alertas del IDS y mirar si le están llegando señales y demás para ver lo que tiene que hacer. Y en cada caso, pues contesta por el mismo socket al RISC-V, pero también puede ejecutar comandos si lo necesita, tanto para comprobar cosas como... Este es un ejemplo del fichero de reglas. Entonces, al principio define los niveles de alerta, luego tiene sus constantes y variables, y luego tiene secciones con reglas de diferentes tipos. Por ejemplo, las graph estas son para cuando llega una actualización del grafo, ¿vale? Y una regla, pues es una expresión acabada en interrogante, esa es la expresión booleana, ¿vale? Y luego hay una cadena de eventos que se pueden realizar. Uno de ellos puede ser trigger. Trigger lo que hace es cambiar el estado de alerta actual. Cuando se cambia el estado de alerta, pues se va a mandar un mensaje a RISC-V y demás, ¿vale? Esto es un ejemplo real de un fichero de prueba, ¿vale? Cada vez que se ejecuta un trigger, se cambia el estado, pero no se pueden desescalar los estados salvo que el administrador lo diga o los estados estén anotados como soft. Antes lo hemos visto, había varios estados, había uno que ponía soft, ese se puede desescalar, ¿vale? Entonces, al final lo que tenemos es un grafo de estados una máquina de estados, perdón, que se puede ejecutar, ¿vale? Y, por supuesto, se comprueba todo como parte de evaluar el fichero, de compilar el fichero de reglas, se mira que los estados son alcanzables y que no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, hemos hecho unas medidas iniciales con el prototipo que hemos programado y al final todo el tiempo se va en codificar y decodificar mensajes y mandarlos a través del socket, con lo cual, de hecho, sorprendentemente, lo que más miedo nos daba, que era el interpretado de las reglas o la compilación o lo que sea, eso tarda de centenares de microsegundos, mientras que serializar y deserializar los mensajes a través del socket tarda centenares de milisegundos. Así que, bueno, esto... Vale, entonces, como decía, el intérprete y el compilador son muy rápidos. Para hacer la ejecución más rápida hay que hacer un solo programa gordo, que seguramente sea un programa en C++ que haga lo que hace el RISC-V y lo que hace el compilador. Y bueno, el trabajo futuro es hacer esto,
hacer el dashboard no solo en modo texto, sino gráfico, con sus iconos y demás, y hacer un análisis un poco más sofisticado del rendimiento, que todavía acabamos de empezar, y probarlo en un entorno robótico real. De momento solo lo hemos simulado pues, con un entorno simulado de ROS. He acabado con 4 minutos. Si hay alguna pregunta, me daba miedo el dinosaurio y me ha acelerado. Borja, ¿puedes volver unas páginas? Sí. ¿Cuántas? Atrás, ha puesto código. Ahí. ¿Aquí? Sí, la del mensaje, no la siguiente. Al mensaje nada más. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, bueno. Sí. A ver, esa es una sección de mensaje, entonces se ejecuta cada vez que llega un mensaje de ROS y entonces la regla, o sea, la expresión booleana mira si el tópico es encaja con /video corridor, si no hay publicadores de tipo corridor cámara y si el nivel de alerta no es halt, pues hace lo de abajo y manda una alerta al sistema, que eso se publicará a través de ROSOut y demás, y luego ejecuta básicamente un sintetizador de voz para decir red code, the system is totally compromised, halting the system, luego tiene un pequeño sleep y luego hace un trigger de halt que pasa el estado a halt y como efecto lateral de pasar el estado a halt, los system modes pasarán a halt el robot y el robot se quedará parado. ¿Ya? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Escribir a todos los tópicos. Sí, a todo. Es decir, si el sistema de robot está formado por varios ordenadores en red. Sí, son varias imágenes. Se tiene que suscribir a todo y aumentará el tráfico de red. Tampoco. O sea, ya de. No, solo hay una instancia. Solo hay una instancia, entonces sí aumentará el tráfico de red, claro. Porque al final la consecuencia de eso es que todo el tráfico tendrá que ir ahí. Pero bueno, es lo que es. Y esto de los system modes, ¿no? O sea, en caso de detección de una intrusión o una anomalía, el RISC-V comunica un cambio de modo. O, ¿no? Oye, pasamos a modo crítico. Eso significa que también todos los nodos del sistema. Los nodos sabrán. Que tener. Sí, tiene. Claro. No solo el ciclo de vida. Pero esto ya existe, o sea, esto no lo hemos hecho nosotros, eso ya estaba en ROS 2, hay una cosa que se llama System Modes que hizo desarrollo Bosch. O sea, que es una clase de nodo especial que también no solo ciclo de vida típico. Tiene una máquina de estados, con los estados que significan para ese nodo. Para ese nodo igual alerta puede ser que no pueda mover el brazo a no sé qué velocidad o alerta puede ser que se quede parado y haga así. ¿Ha pensado en la posibilidad de tener un servidor que se suscriba a todos los topics monitorizando si hay algún cambio? Tener, digamos, algún nodo cliente instalado, ejecutándose en cada uno de los robots, que notifica al servidor cuando hay un cambio de manera que pueda disminuir el tráfico. Hay que ver si lo del tráfico es un problema. Si lo del tráfico es un problema, se puede hacer un nivel jerárquico en el que tienes varios niveles de IDS, quizás uno en cada nodo, que se comunican con un IDS central. O sea, antes de hacer eso, hay que ver si el problema existe. Pero vamos, si el problema existe, no es complicado, porque en realidad es casi una instancia de esto en cada nodo y luego que las acciones sean jerárquicas. Entonces serían dos niveles, unas reglas en cada nodo y luego unas reglas generales, quizás. Pero sí. ¿Una pregunta más? Pues ya está.